La Reserva Federal es el Banco Central de los Estados Unidos. La Reserva, a partir del año 2008 y para enfrentar la crisis financiera, pues decidió flexibilizar los agregados monetarios. Por una parte, decidió inyectar liquidez mediante la compra de títulos emitidos por el gobierno, por ejemplo, los títulos del Tesoro, o también títulos que son bonos hipotecarios. Con esos dos elementos, pues lo que hacía era inyectaba liquidez a la economía y el objetivo de esto era reactivarla. Recuerden que en ese momento, 2008-2009, la tasa de desempleo en los Estados Unidos estaba aumentando significativamente, había una situación en que los precios estaban cayendo y comenzó a generarse la incertidumbre con relación a si venía una etapa de deflación. Una deflación es el peor de los mundos en términos de que genera una caída significativa de la actividad y esto deteriora las condiciones de vida de la población. Los Estados Unidos, obviamente, que recuerdan eso de muy mala manera porque en 1930, 31, 32 hubo una deflación significativa, la gran recesión, una gran depresión, y esto hace que la política económica siempre tienda a estar en contra de que pueda suceder ese tipo de evento nuevamente. Y por eso es que en el año 2008, para evitar esa deflación, pues se decidió inyectar liquidez. Se decide inyectar liquidez, la Reserva Federal compra esos títulos, alrededor de 60.000 millones de dólares mensuales compraba por años, estuvo comprando la Reserva Federal. Eso es lo que se llamó como quantitative easing o flexibilidad monetaria o flexibilidad cuantitativa, tanto la 1, la 2, es decir, en varias ocasiones lo hizo el Banco Central de los Estados Unidos. Inyectaba liquidez y el objetivo era que los agentes económicos tuvieran más dinero. Al tener más dinero en los bolsillos, pues salían a desprenderse de ese excesivo efectivo y al desprenderse de ese excesivo efectivo, pues se tendería a acentuar el ritmo de crecimiento de la economía y obviamente esto aceleraría los precios. Claro, no todo el efectivo se convirtió en otro tipo de bienes, sino que una parte importante de ese efectivo se fue a colocar a reservas en los bancos. Los bancos tomaron ese efectivo y lo tenían entonces guardado. Y los bancos, al tener guardado ese efectivo, pues reciben, porque lo tienen como reserva, una parte de remuneración y otra parte sencillamente no la tienen remunerada y esto hace que entonces la tasa de interés tienda a la baja. Y al bajar la tasa de interés, el objetivo de esto era reactivar la economía de los Estados Unidos. Es decir, que había por dos vías, una directa, donde las personas simplemente dicen, yo tengo un exceso de liquidez, prefiero adquirir este bien y entonces cambio esta liquidez por este producto y esto hace que se reactive la economía y al mismo tiempo que aumente los precios. Pero también si lo guardan como reservas y baja la tasa de interés, esto hace que entonces al bajar la tasa de interés se reactive la inversión privada y se genere entonces una mayor demanda agregada. Así que esta política monetaria era una política monetaria encaminada a reactivar la economía. Junto a esto, el Banco de los Estados Unidos, la Reserva Federal, también ejecutó una política de reducción de tasas de interés hasta colocarla prácticamente en cero. Estuvo por mucho tiempo la tasa de interés de los fondos federales, que es la tasa de interés de referencia en los Estados Unidos, entre 0 y 0.25%. Y esa tasa de interés tan baja, pues estimulaba a que estuviera también baja la tasa de interés activa y la tasa de interés pasiva. Recuerden que la tasa de interés activa es la tasa de interés que los bancos cobran y la tasa de interés pasiva es la tasa de interés que los bancos pagan. Y al bajar la tasa de interés de los fondos federales, que es la tasa de referencia, baja tanto la activa como la pasiva. Hay diferencias en términos del momento en que bajan y en las magnitudes en que bajan ambas, pero las dos se reducen. Y esa fue la política monetaria, una política monetaria que llevó la tasa de interés en términos reales prácticamente a ser negativa y además incluso hubo situaciones de operaciones que se realizaron a tasa de interés nominal en términos negativos. Esto no solamente ocurrió en los Estados Unidos, ocurrió también en otros países europeos, por ejemplo, que se hicieron operaciones a tasa de interés nominales negativas. Ahora, ¿qué sucede? Los Estados Unidos se han recuperado, los Estados Unidos están creciendo, están acelerando su ritmo de crecimiento, la tasa de inflación
está por encima del 2%, que es la meta anual. Se tiene una tasa de desocupación que está por debajo del 5%, 4.5, 4.6%, está oscilando ahí la tasa de desocupación. Para algunas actividades productivas y algún tipo de ocupación, eso estaría casi en el pleno empleo. Y ante esa situación, ya la Reserva Federal ha decidido, primero, dejó de comprar bonos. Al dejar de comprar bonos, dejó de inyectar liquidez, primer elemento. Pero luego, ya desde hace un año, pues decidió subir la tasa de interés. La subió de 0.25, 0 entre 0.25 a 0.25 a 0.5, es decir, lo subió en 25 puntos básicos. Y luego la volvió a subir de 0.5 a 0.75, es decir, que está en ese rango, entre 0.5 y 0.75, la tasa de interés de los fondos federales. Y se espera que en las próximas dos reuniones, o por lo menos en dos reuniones que se celebren en este año, pues subiría la tasa de interés de la Reserva Federal. De tal manera que lo que se espera es que el Banco Central de los Estados Unidos pues comience ya a apretar monetariamente. Se espera que el Banco Central de los Estados Unidos comience a aplicar una política monetaria que lleve la tasa de inflación a mantenerse en el entorno del 2%, que es el objetivo. Recuerden, la tasa de interés es el instrumento por excelencia que tiene ahora mismo el Banco Central de los Estados Unidos para alcanzar la meta de inflación. La meta de inflación es 2%. Si la meta de inflación es 2% y la tasa de inflación observada, la registrada, está por encima del 2%, entonces lo que tiende a hacer el Banco Central es a subir la tasa de interés. Y sube esa tasa de interés para que baje lo que sería la demanda agregada y la presión sobre las tasas de inflación. Y esto hace que entonces la tasa de inflación se quede en el entorno del 2%. Hay que recordar que además de esto, el Banco Central tiene una hoja de balance, que es el balance general, donde recuerden que ha comprado una cantidad enorme de títulos. Ha comprado una cantidad enorme de títulos por los cuales, obviamente, al tener todos esos títulos, por los cuales él tiene unos intereses que recibe por esos títulos. Pero en algún momento él tiene que desprenderse. Para que ustedes tengan una idea, la hoja de balance del Banco Central tiene por el lado de títulos, es decir, por el lado de los activos, títulos financieros por 4.2 millones de dólares. En inglés se llama trillones. Trillones de dólares se llamaría en inglés. En castellano tiene otra definición, pero nosotros vamos a utilizar millones de millones. 4.2 millones de dólares tiene el Banco Central en el lado de activo en términos de bonos. Obviamente que la idea sería permitir que comience a reducirse ese monto de títulos. Y el Banco Central lo que está pensando hacer es aplicar una política en la cual comenzará a vender. ¿Cómo lo va a vender? En la medida en que se vayan venciendo, ya sea en el año 2017 o en el año 2018, bonos de esos que tiene, pues no va a recomprarlos, sino se vencen esos bonos, recibe líquido y lo guarda en sus bóvedas el Banco Central de los Estados Unidos. Y con eso lo que estaría haciendo ya es generando una situación en la cual al aumentar la oferta de esos bonos tenderá a subir la tasa de interés promedio del mercado. Y ese sería también un mecanismo que tendría el Banco Central para asegurar que se va a alcanzar la meta de inflación del 2%. El objetivo es, fíjense que es 4.2%, 4.2 millones de dólares en el, digamos, marzo del año 2017. Para el año 2025 la idea sería tener 2.5 millones de dólares. Ese sería el objetivo para el año 2025, lo que tendría en su hoja de balance los bonos, es decir, que pasaría de 4.2 a 2.5 millones de dólares la hoja de balance de la Reserva Federal, y con eso le está mandando un mensaje de que se estaría normalizando ya la política monetaria. Tasas de interés reales positivas de la Reserva Federal, eso hace que la tasa de interés tanto activa como pasiva suban. De hecho, ya están subiendo la tasa de interés tanto activa como pasiva, y ya se afirma que los bancos de los Estados Unidos se ha estado beneficiando
de esa subida de tasa de interés por el hecho de que al subir la tasa de interés de los fondos federales, está subiendo más rápidamente la tasa activa. Al subir la tasa activa más rápidamente que la tasa pasiva, eso hace que entonces los bancos aumenten en 8 puntos, así fue que se determinó, 8 puntos básicos el margen. Al aumentar en 8 puntos básicos, eso significa que si se mantienen esos 8 puntos básicos durante un año, eso representa 11,000 millones de dólares adicionales de ingresos en términos financieros para los bancos norteamericanos, 8 puntos básicos. Así que sería 0,08%. Ese sería el resultado. Claro está, eso significa que se mantenga el diferencial, pero lo que muy probable suceda es que luego comience a subir también la tasa de interés pasiva, que es la que pagan los bancos, y ese 8 puntos básicos pues se reduzca un poco. Y el margen inicial que se había ampliado en esos 8 puntos básicos vuelva a la posición original. Si eso sucede, entonces ese nivel de ingreso adicional de la banca desaparecería. Pero mientras tanto, lo que sí es importante señalar es que hay quienes están apostando a que los bancos van a poder mantener durante unos meses ese nivel de ingreso, y ante esa situación, al mejorar lo que es el valor presente de ese flujo de efectivo de los bancos, mejoraría el precio de las acciones, y al mejorar el precio de las acciones, pues eso se traduciría en una ganancia de capital para aquellos quienes compren acciones de bancos, y por eso están aumentando el precio de las acciones de los bancos, porque muchas personas están adquiriéndolas. Vámonos a la pausa.